Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Lo pasaron bien en el breakup de GitHub? Bueno, estuve revisando un poco la lista de los oradores y me di cuenta que soy el único orador porteño acá en la conferencia. Un hecho que me causó un poco de gracia, como no estoy de acá. Pero bueno, es un honor estar acá en representación de mi ciudad adoptada de Buenos Aires. Así que muchas gracias. Y bueno, quiero empezar mi charla con una queja, si me permiten. Y es que las bases de datos modernos, libres, como MySQL y Postgres, son espectaculares, pero las estamos desaprovechando muchísimo. Particularmente en el mundo de Ruby y de Rails, parece que estamos contentos dejando nuestras librerías aprovechar un 10% o menos de la funcionalidad que nos ofrecen. Y para mí es como si los programadores que hacen Postgres y MySQL estuvieran trabajando para crear una máquina maravillosa como un Lamborghini, solo para después entregar las llaves a Justin Bieber. Así que dejemos de hacer eso y veamos si podemos aprovechar un poco más lo que nos ofrecen. Así que lo que les espera hoy en la charla vamos a ver un poco las características, las ventajas y desventajas de los stored procedures, que es una funcionalidad entre comillas avanzada que ofrecen varias bases de datos. Vamos a mirar una librería experimental basada en stored procedures y los vamos a comparar un poco con los ORM. Y el título de mi charla es Volver al futuro, porque los stored procedures son una tecnología que eran populares, pero que ahora más o menos se pasaron de moda. Así que hoy vamos a volver un poco a los años 90 y veamos lo que había de bueno y veamos si podemos aplicar algunas cosas que estaban populares en ese momento y veamos cómo los podemos usar en 2011, casi 2012. Bueno, los stored procedures son básicamente una manera de hacer programación real, entre comillas, con SQL. Y si acá miramos un ejemplo de un stored procedure en Postgres, es una función común y corriente que se invoca como cualquier. Y si miramos un poco la definición, arriba tenemos la declaración de la función, tenemos que especificar el tipo del valor que va a devolver. También si tuviera argumentos, los tendremos que especificar. Y en la línea 6 veamos que tenemos que especificar el lenguaje del stored procedure. Voy a enfocar más en Postgres que en cualquier otra base de datos hoy. Postgres te permite definir stored procedures en varios lenguajes, Perl, Python y Ruby. Pero cada lenguaje tiene un poco de desventaja y ventaja. Y desafortunadamente el lenguaje que mejor funciona es ese PLPGSQL, que ni sé cómo se diría ni en castellano ni en inglés, así que voy a hacer todo lo que pueda para no nombrarlo en la charla. Pero es el lenguaje que más soporte tiene y que está ahí si tenés una instalación normal de Postgres. Así que mis ejemplos van a estar en este. Pero si estás interesado en ver cómo se podría programar los stored procedures en otros lenguajes como Ruby, vení y hablamos después de la charla. Bueno, en ese lenguaje que no voy a nombrar, tenemos todo lo que tenemos con SQL, como select, update, insert, delete, y también otras palabras claves como if, return, loop, que casi todos ustedes son programadores, así que supongo que queda claro lo que hacen. Y en realidad hay muchísimas funciones que vienen con Postgres. Yo conté anoche en la instalación de mi máquina y había 2.333. Y para comparar, Lua, que es un lenguaje de programación completo, normal, que se puede usar para cosas reales, a pesar de que sea un poco minimalista, tiene 135.
Así que lo que viene con Postgres es un entorno bastante rico y que se puede usar para muchísimas cosas. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de usar stored procedures? Bueno, la ventaja más notoria es la capacidad de mejorar el performance de nuestras aplicaciones. Y una manera en que los stored procedures nos pueden dejar hacer eso es por cachear los planes de la ejecución de las consultas. Las bases de datos relacionales tienen que dedicar mucho tiempo a parsear las consultas y después examinar el estado de la base de datos para saber si puede usar un índice, si una tabla está en memoria o si la tiene que leer en disco. Y todas esas cosas consumen tiempo. Y si podemos cachear ese plan para volver a usarlo, ahorramos tiempo y mejoramos el performance. Y con los stored procedures eso casi siempre es automático. También eso se puede hacer con prepared statements, que es lo que ahora se hace con Rails 3.1. Y fue un trabajo bastante difícil implementar eso. Aaron Patterson va a estar acá y les podemos consultar. Pero en las aplicaciones que mantienen muchos clientes, muchas conexiones que vienen y se van, mantener prepared statements puede ser un poco complicado. Pero con los stored procedures tenemos eso casi gratis. Bueno, otra ventaja es que los stored procedures disminuyen la coordinación entre la base de datos y Ruby o cualquier otro lenguaje de programación que estemos usando. No tenemos que ejecutar una consulta y esperar el resultado y analizarlo para saber qué hacemos después. Toda esa lógica puede estar por el lado del servidor. Y también hay unas ventajas conceptuales que podemos usar los stored procedures para encapsular el esquema de la base de datos. Si nuestra aplicación en Ruby solo accede a la base de datos con stored procedures, no importa tanto la estructura de las tablas. Y entonces, si evoluciona una base de datos y tenemos que desnormalizar o cambiar la estructura, nuestro código en Ruby no tiene que cambiar. Bueno, y otra ventaja es que podemos escribir toda la lógica de negocios en SQL, que es una muy buena idea, ¿no? Que todos queremos hacer eso porque amamos SQL. Bueno, no tanto. En serio, no hagan eso. Hay un artículo recién escrito por el CTO de Etsy, Ross Snyder. Ellos cuando recién estaban arrancando, creo que tomaron esa idea y escribieron una gran parte de su aplicación con stored procedures. Y tuvieron algunos problemas y afortunadamente estuvieron capaces de solucionarlos, pero les costó. Y es un artículo muy interesante. Acá en el código ahí hay el URL, después se lo podemos pasar también. Piensen de los stored procedures como si nuestra aplicación fuera una torta y tenemos unos ingredientes. Los stored procedures no son harina, son como nuez moscada. No haces una torta con 1 kilo de nuez moscada, agregas un poquito y ya está. Así que lo deberíamos pensar así. Bueno, yo estoy trabajando en una librería que ojalá fuese un poco más completa ahora. Es incompleta y no es perfecta, pero se puede bajar y usar. Y es hecho para facilitar un uso más profundo de Postgres y de los stored procedures. Y se llama Squirm porque te hace como incómodo, porque tenés que trabajar directamente con SQL, con esa librería. Es como retorcerse en español. Bueno, con esa librería lo que tenés es como un poco de azúcar sintáctico sobre la gema PG, que es una gema que escribió Mats y es muy buena, pero es básicamente una traducción casi literal de la librería C de Postgres. Entonces, para el uso general es un poco incómodo. Y Squirm también viene con un connection pool básico
y te permite acceder a los stored procedures en Ruby como si fueran bloques o procs o lambdas. Bueno, acá tenemos un ejemplo corto de cómo maneja las conexiones y las transacciones. Todo lo normal que esperaríamos en una librería de base de datos. También define una función en el módulo kernel para disminuir el uso de la palabra clave squirm si estás interactuando mucho con la base de datos. Y acá veamos cómo accede a los stored procedures. En la línea 2 estamos creando un stored procedure. No incluí la definición porque podría ser larga. Y en la segunda línea llamamos a ese método procedure para traducir el stored procedure a un objeto en Ruby. Y después en la línea 4 ven que responde al método call como un proc o como un bloque y lo podemos invocar. Y lo que ven ahí en la línea 5 es el valor devuelto de la base de datos, no de Ruby. Y para un uso real, lo que podríamos hacer, hay muchas maneras, pero eso sería una, sería cargar los stored procedures en variables de clase o constantes o algún otro lugar y invocarlos desde métodos de instancia en Ruby. Y ahí tenemos una manera orientada a objetos sin SQL, pero acudiendo a la funcionalidad de la base de datos. Bueno, la idea de crear toda una aplicación así, con ese tipo de estructura, por ahí podría parecer un poco raro. Pero si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros ya estamos haciendo aplicaciones con APIs REST, que son juegos de funciones en servidores remotos. Y esta es una función el API de Twitter, que por ahí algunos de ustedes ya han usado. Y creamos aplicaciones reales en Ruby que usan esos APIs y nadie se queja. Y si pensamos en cambiar eso en un API similar, pero escrito en Stored Procedures, por ahí la estructura de la aplicación no está tan raro, se puede hacer. Y eso sería un ejemplo de una aplicación hecho con Stored Procedures, accediendo a la base de datos y sin un ORM. Bueno, para los que extrañarían a los ORM y las interfaces similares a Active Record y Data Mapper, estoy trabajando también en una librería a base de Squirm que se llama Squirm Model. Y lo que ofrece es un interfaz más cómodo y más parecido a lo que ya conocemos y ya trabajamos con Rails y con otros frameworks web. Viene con un generador de tablas y de procedures para no tener que escribir a mano todo el SQL. Así que hace como un tipo de scaffolding. Lo que hace Rails es te da scaffolding pero de las vistas. Y Squirm Model lo que te ofrece es scaffolding pero del SQL, que después puedes usar sin tocar o lo puedes modificar. Y implementa Active Model, que es un API que vino con Rails 3, que es muy bueno, que permite a una librería funcionar como si fuese Active Record para integrarse muy bien con Rails. Bueno, miramos un poco el generador de tablas. Acá le decimos al generador el nombre de la tabla que queremos hacer y una lista de columnas. Y lo que hace es adivina el tipo de columna que quieres hacer por el nombre. Porque ya estamos usando muchas convenciones, por ejemplo, en nuestras aplicaciones. Si es una columna email, muy probablemente es un campo de texto y no va a ser una fecha o algo así. Birth date, access time, cosas así. La intención del programador ya normalmente es bastante obvio. En Active Record no podemos asumir el tipo de columna, pero si estamos haciendo scaffolding, generando SQL que después vamos a modificar, podemos hacer eso. Y también ofrece las columnas mágicas de Active Record, como created at, updated at, que son columnas que mantienen un timestamp de la fecha de actualización o la fecha de creación de un registro.
Pero en lugar de hacerlo con Ruby, lo hace con funciones en la base de datos y triggers, que tiene un poco mejor performance y desde el punto de vista de alguien acostumbrado a trabajar con la base de datos es más correcto, entre comillas. Y también te puede generar todo un API para hacer las funciones, la funcionalidad CRUD que usamos en cualquier ORM. Entonces, crear, destruir, actualizar registros. Bueno, si miramos un ejemplo por el lado de Ruby, acá tenemos una clase que extiende Square Model y ven en la línea 3 que tiene acceso a todas las validaciones de Active Record, porque Active Record implementa Active Model. Fue extraído de Rails 2.3, incluido como un modelo, una librería aparte en Rails 3. Y es muy fácil de usar y podemos reciclar mucho código así. Y después toda la interfaz de la creación de instancias, de hacer un find y hacer validaciones, serializaciones y la compatibilidad con los URL helpers de Rails están ahí casi gratis. Otra cosa que tiene que puede ser un poco raro es que tiene ese método de clase sample. Lo que pasa es que no estamos usando el patrón de diseño Active Record con Squirm, porque estamos llamando a funciones. Y como tenemos una separación completa con el esquema, no sabemos cuáles campos queremos sacar para el modelo. Entonces tenemos que informar a la clase qué campos tiene que buscar. Entonces lo que hace es que crea un bloque y con ese sample y especificas el tipo especificas los nombres de los campos y pasas un valor por defecto. Y por ahí conoce el tipo, que ese ID es un int y ese name es una cadena de texto. Y lo puede usar para saber qué valores sacar de la base de datos. Pero también lo puede usar como un fixture, porque estamos obligando al programador a crear como un fixture o un factory en cada clase. Y eso es importante porque, a diferencia de los ORM, nosotros estamos haciendo el código de CRUD, de la creación de los registros, la modificación de los registros. Entonces vamos a necesitar testear eso. Cuando hacemos aplicaciones en Rails, tratamos de no testear la creación de registros, porque Active Record, nosotros suponemos que ya está testeado y no tenemos que volver a testearlo en cada aplicación que hacemos. Pero acá, por ahí modificas el SQL scaffolding y necesitas una manera rápida de hacer tests. Entonces, puede usarlo para eso. Bueno, y eso es un uso muy corto de un modelo implementado con esa librería. Acá conectamos a la base de datos, invocamos a un método toDDL para sacar la definición de la tabla y el esquema, y después invocamos en la línea 6 a finalize, que es prestado de data mapper, que informa a la librería que las funciones están presentes y se pueden usar. Y después creamos un registro, lo actualizamos y lo borramos. Bueno, todos quieren ver benchmarks y saber que debe ser mucho más rápido que Active Record y los otros ORM, ¿no? Pero me da un poco de vergüenza pasar algo así, porque en realidad no está completo y no hace ni el 10% de lo que hacen las otras librerías. Así que es muy fácil ser rápido cuando asumís menos responsabilidad. Pero en teoría debe seguir siendo más rápido porque estamos accediendo a la base de datos de una manera mucho más directa. Entonces, eventualmente cuando está más completo, por ahí hago un benchmark un poco más justo. Pero tampoco lo quiero enfocar en eso porque creo que el beneficio mayor es más conceptual. Porque si me prestan una mano y me mandan sus parches y terminamos esa librería, tenemos una alternativa interesante a un ORM y tenemos un poco más de diversidad en nuestras maneras de interactuar con la base de datos. Bueno,
Todo eso como para crear una alternativa a las librerías como Active Record. Active Record ya es buenísimo. ¿Para qué no deberíamos usarlo? ¿Qué tiene de malo para no usarlos? Bueno, en realidad no estoy acá para decirles que Active Record es malo o Datamapper es malo y no usarlo. En realidad, para la gran mayoría de las aplicaciones sirven. Y yo los uso para la gran mayoría de las aplicaciones que yo hago también. Pero está bueno conocer sus defectos porque no son perfectos. Y a veces queremos tener una alternativa que funcione mejor para una cosa puntual o para una aplicación muy puntual. Bueno, y volviendo a las quejas, una cosa que me vuelve loco de los ORM es que te obligan a aprender un API, cada uno distinto, que parece ad hoc para generar cosas en SQL que son fáciles de leer y legibles y entendibles en SQL, pero que por ahí cuando las traducimos a Ruby no son tan claros. Acá, esto es un ejemplo breve del sitio web de Datamapper, que ahora creo que lo sacaron. Pero acá nos obligan a crear un hash con unos métodos raros agregados a la clase símbolo, que no tiene nada que ver con símbolo, para generar un SQL fácil y entendible. Y Datamapper no es el único. Con Active Record también es así. Acá, para generar una condición OR, nos tenemos que dar muchas vueltas. Y de hecho, ese ejemplo lo saqué de un Railscast de Ryan Bates, que se llama Active Record Avanzado. Y para mí, una condición que usa un OR no es una cosa avanzada, no tiene que ser así. Y un problema con los ORM es que por ahí generan bastante mal SQL. Es algo muy común en las aplicaciones que para mejorar el performance de una aplicación que ya está en producción, terminamos sacando cosas del código ORM y reemplazándolos con SQL escrito a mano. Pero realmente no se puede echar mucho la culpa a los programadores ni a los ORM, porque es un problema extremadamente difícil. Un ORM o un programador no te puede leer la mente. Y saber la mejor manera de generar un query en un esquema complicado es un problema extremadamente difícil. Y SQL es una herramienta hecha para eso, hecho por expertos con literalmente miles de millones de dólares invertidos en crear algo. Y así que por ahí es una herramienta que podemos usar para resolver este problema. Otra cosa que hacen los ORM es que siempre usan una capa de abstracción. Si estás haciendo un framework como Rails, no lo vas a hacer específico a MySQL o Postgres o SQLite, porque por ahí los usuarios quieren usar varias bases de datos. Pero si estamos usando SQLite, Postgres y MySQL y queremos que funcione igual en los tres, entonces no podemos usar funcionalidad que está presente en uno, pero que no está presente en los otros. Entonces esconde mucha funcionalidad de la base de datos por naturaleza. Bueno, como dije, para muchas aplicaciones por ahí no es un problema, pero los stored procedures, para los casos en que sí es un problema, pueden ofrecer una alternativa interesante. Y para repasar un poquito, invoco a la famosa frase de los anuncios de Apple de los años pasados, de pensar diferente. Y está bueno no asumir que ORM es la única manera o la manera de acceder a las bases de datos. Y acordamos el viejo refrán de latín, que no hay nada nuevo bajo el sol, y que a veces es muy provechoso mirar atrás de las tecnologías que quedan en abandono o fueron de moda y usarlas para ver qué podemos sacar de ellos. Y Postgres y MySQL están muy desaprovechados. Dejémonos de desaprovecharlos y los deberíamos dar otra mirada para ver lo que nos pueden ofrecer. Y no usemos abstracciones innecesarias. Como dije, la base de datos, los ORM usan capas de abstracción para funcionar en casi cualquier base de datos. Pero, ¿cuáles de ustedes han tenido una aplicación en producción por mucho tiempo en una base de datos y después lo cambió 100% de MySQL a Postgres o lo que sea? ¿Alguien? Yo nunca lo hice y de hecho a veces
por ahí alguien lo necesita hacer. Pero yo no quiero asumir el riesgo de traducir toda una aplicación enorme de MySQL a Postgres. Y no confío tanto en las abstracciones. Y por ahí creo que nosotros en la comunidad de programadores de los años 2000 lo tomamos por dado, que las abstracciones de base de datos son buenos en sí. Y creo que es una actitud que se heredó de los años 90, en que las bases de datos grandes eran Oracle, IBM, Informix, Microsoft, perdón. Y por ahí tener una capa de abstracción que te permitía salir de la jaula de Oracle e ir a otra base de datos era algo muy importante. Porque en ese momento, para algo serio, no se usaba MySQL, no se usaba Postgres. Pero ahora las bases de datos relacionales libres ganaron. Facebook no tiene 9.000 servidores corriendo Oracle, están corriendo MySQL. Así que por ahí, tanto como los programadores ahora en Rails hacen muchas aplicaciones que usan MongoDB directamente para aprovechar de todo lo bueno que ofrece, podemos hacer lo mismo con Postgres o con MySQL o con otra base de datos. Bueno, y eso es todo. Y hay una cosa más, y es que mi empresa, Business Vision, está ofreciendo un drink up hoy a las 20 horas en el Club Godoy en Palermo, así que todos están bienvenidos y espero que nos veamos ahí. Muchas gracias. Sí. Quería saber qué esquema se te ocurre para versionar el código de una aplicación que depende de Store Procedures. ¿Cómo deployarías esos cambios y harías algo como migraciones o qué para actualizar el código de los Store Procedures? Yo creo que el sistema de migrations de Active Record es buenísimo, así que estoy tratando de implementar algo así parecido en esa librería. Y no terminé todavía, pero me gusta mucho el modelo. El problema con los stored procedures es que no puedes hacer monkey patching como en Ruby, lo tienes que volver a definir completamente. Entonces, un problema es que tienes que acudir a copiar y pegar y redefinir la función cuando la modificas. Y es un bajón de trabajar con los stored procedures. Así que por ahí, si tenés que hacer mucho y empieza a molestar, por ahí no es una buena solución para la aplicación que estás haciendo. También, si estamos trabajando más en SQL, por ahí cambiamos un poco el modo de acercar a la aplicación y trabajamos más en SQL adelante, antes de empezar a programar en Ruby. Así que el workflow por ahí podría ser un poco distinto. Y como dije, no es necesariamente una solución para todos los casos, pero para tu caso en particular puede funcionar. Hola, Norman. No, quiero que un poco complementando la pregunta de él, me parece interesante el tema de los Store Procedures. Una cosa que siempre me asusta un poco de estas soluciones es el desacople que tenés con la aplicación principal eventualmente a nivel de código fuente. Y que a veces pasa mucho que queda un poco falto de mantenimiento ese código y es complicado mantener porque está separado, que a veces no está en un repo y no sé, un poco a ver cómo manejarías eso y cómo acoplarías un poco más eso aunque sea con la aplicación. Ajá, muy buena pregunta, gracias. Yo probablemente no lo haría. Creo que usaría algo que me genera ese código. Si tuviera una aplicación con mucha interacción front-end. Yo pienso que ese acercamiento por ahí es más apto a la base, a los APIs y las cosas que no interactúan mucho. Una cosa que no es conveniente hacer es hacer validaciones en la base de datos, por ejemplo. A veces se recomienda, no sé, usar los regular expressions de Postgres para validar un email u otras cosas. Y eso por ahí se puede hacer para tener otra garantía de que las cosas estén funcionando bien. Pero si estás dependiendo de eso para tirar un mensaje de aviso al usuario de que el email no está válido, si eso está viniendo de la base de datos, es muy, muy incómodo. Así que no sé qué exactamente sería la mejor manera de resolverlo, pero creo que ese acercamiento es más apto para los APIs y las cosas así tipo backend. ¿Alguna pregunta más?
Yo, más que pregunta, en realidad un caso de uso muy válido que teníamos en una empresa anterior en la que trabajábamos. En el mundo Ruby se usan muchísimo muchos callbacks y todo eso para actualizar contadores y mucha estadística. Actualizar muchísima estadística para después tener dashboards con contadores y en realidad todo eso se puede hacer muy fácil con Store Procedures y triggers que se pueden disparar directamente desde la base de datos, tener tablas especializadas para llevar todos esos contadores. Son Store Procedures que normalmente no requieren mucho mantenimiento y que puede hacerse con muy poco código de Store Procedures. Y que es código que normalmente va bastante desacoplado del código de Ruby y que no requiere demasiado mantenimiento y que te saca muchísima lógica de la aplicación, y es un muy buen uso para este tipo de código. Lo que dijo él. 100% de acuerdo. Bueno, ¿estamos de preguntas? Gracias, Norman. Gracias.